Sermecop es una cooperativa que a lo largo de la historia ha puesto a las personas en el centro, asumiendo el compromiso de protegerlas, brindándoles acceso a una salud oportuna sin importar su edad, sexo o si tienen enfermedades preexistentes. Nadie debe ser excluido. Hoy queremos que conozcas Vive Sermecop, un programa de descuentos y beneficios en salud donde podrás acceder a atenciones con especialistas, exámenes, telemedicina ilimitada, sin costo para ti y mucho más. Ingresa a vivesermecop.cl, utiliza el código VIVEMUJER y recibe un 20% de descuento. No dejes pasar esta oportunidad. Aquí estamos de lleno conversando nuevamente con la doctora María Angélica García, encargada regional en la 9ª región en el Hospital de Temuco sobre el tema de hipertensión pulmonar. Doctora García, ¿a cuántas personas afecta esta enfermedad en Chile? Bueno, esta es una enfermedad considerada rara, poco prevalente, por eso que está en la ley Recarte-Soto, que está, ¿no es cierto?, un tratamiento de patologías raras y de alto costo. No tenemos en Chile registro, lo que se conoce a nivel de publicaciones internacionales, y nosotros, ¿no es cierto?, probablemente estamos en un rango parecido, es que esta enfermedad tiene una incidencia de 1 o 2 casos, o entre 1 y 3 casos por millón de habitantes por año. Es decir, son los casos nuevos diagnosticados, alrededor de casos por millón de habitantes por año. La prevalencia, es decir, cuántos casos ya existen, es alrededor de 15 o 20 por millón de habitantes. O sea, en Chile debemos tener unos 300 o 400 pacientes con hipertensión arterial pulmonar. Perfecto. Una enfermedad poco prevalente, pero muy importante, ¿no es cierto?, de diagnosticar y de tratar. ¿Y se tratan en centros de referencia de especialistas? Porque después del ecocardiograma que hace como el primer tamizaje, se tiene que hacer la confirmación diagnóstica con un cateterismo cardíaco, y yo creo que de ahí para adelante ya están en manos de súper especialistas, ¿no es cierto? Estas 300 personas más o menos están en centros de referencia nacionales. A ver, eso es lo ideal, que como es una patología de la que se conoce poco, es una patología que el diagnóstico es complejo, requiere para su diagnóstico un cateterismo cardíaco derecho en centros especializados, ¿no es cierto? Requiere otros estudios o exámenes complementarios para descartar o catalogar al paciente en el subgrupo de hipertensión pulmonar. Tiene que ser idealmente tratados en centros especializados. Desafortunadamente, como hablábamos al principio, pocos médicos nos dedicamos a esto, de tal manera que también en Chile hay un tema de acceso a centros de atención más especializados. Yo te diría que prácticamente esto se concentra en Santiago. En Santiago ya hay otros centros que trabajan en provincia, pero son muy pocos en realidad. Está muy poco desarrollada el tratamiento y el manejo de este tipo de pacientes en regiones. Supongamos que el paciente o la paciente ya tiene su diagnóstico confirmado. ¿Cuáles son las bases del tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar? Bueno, el tratamiento, como todas las enfermedades, tiene un ámbito general y un ámbito de tratamiento farmacológico. Dentro del ámbito de la hipertensión arterial pulmonar, ¿no es cierto?, en lo general hay cosas muy importantes, ¿no es cierto?, que tienen que ver, por ejemplo, con restricciones de la vida de esta paciente cuando la paciente tiene hipertensión arterial pulmonar de mediana a grave condición, porque esto se cataloga en el perfil de riesgo del paciente. Por ejemplo, se recomienda no embarazarse. Se le restringe, se le recomienda no. Se recomienda no embarazarse, que por supuesto en mujeres jóvenes en edad fértil es un tremendo tema. Ahora se dice que todos hemos tenido, los que nos dedicamos a esto, pacientes que llegan igual embarazadas a pesar de habérsele sugerido, porque tienen intensamente desarrollado su deseo de ser madre. Entonces ahí nos enfrentamos muy delicada muchas veces de estas pacientes, claro. Doctora, y cuando usted recién nos contó que la sobrevida era breve, ¿cómo le dice usted a una persona que tiene esta enfermedad, a una mujer joven, madre de familia, con hijos chicos tal vez, que su sobrevida va a ser más corta? ¿Cómo se prepara uno para eso? Yo creo que nadie está preparado. En general,
las pacientes se van informando. Ahora, no quiero ser tan catastrofal de decir que todas tienen un mal pronóstico. Lo que conversábamos al principio, yo tengo pacientes que llegan en estadios precoces de la enfermedad, que tienen una buena respuesta vascular a los vasodilatadores, que se llama, ¿no es cierto?, test de vasorreactividad positivo en el cateterismo, y esas pacientes van a tener un pronóstico muy bueno. Otras pacientes, ¿no es cierto?, que tienen una situación de riesgo intermedio diferente también o en situación más avanzada. Entonces, es muy difícil decir que todas las pacientes van a tener un muy mal pronóstico, no es así. Y hoy día, como conversábamos, los tratamientos modifican mucho la evolución y el pronóstico de esta enfermedad. Pero obviamente las pacientes se informan, las pacientes, ¿no es cierto?, van viviendo su enfermedad y en eso obviamente tenemos que hacer nosotros los médicos también un acompañamiento. Ir solucionando dudas, irnos acompañando las distintas dificultades que se nos van presentando. Muchas veces las pacientes tienen, por ejemplo, que someterse a intervenciones quirúrgicas de patología no cardíaca, y hay que ir haciendo un acompañamiento, ¿no es cierto?, en el curso de la vida de estas pacientes. Y así se va viviendo. Yo creo que como que ni Dios quiera te diagnostican un cáncer, obviamente tú no vas de buenas a primeras a decirle al paciente, vas a tener que conectar a la red. No le dices de a primeras al paciente cuál va a ser el futuro, porque tampoco tú lo sabes a ciencia cierta, sino que tú vas viviendo la enfermedad con el paciente. ¿Ya? Claro. Porque tú con el tratamiento también puedes modificar mucho la evolución de esta enfermedad. Hay pacientes que son muy respondedores y ahí le modificas, ¿no es cierto?, en forma positiva intensamente el pronóstico a las pacientes. Otros pacientes que son menos respondedores van a tener un futuro y un pronóstico distinto. Entonces, yo no metería dentro del mismo saco a todas las pacientes, cada paciente es distinta. De hecho, me recuerdo ahora que lo mencioné, una paciente que la controlo desde hace, no sé, 12 años, le empecé a hacer el tratamiento básico con lo que teníamos hace muchos años atrás con sildenafil, que es uno de los vasodilatadores pulmonares selectivos de uso masivo, muy económico. Oye, esa paciente se normalizó, esa paciente está sana, y es porque, y de hecho está diagnosticada y documentada su enfermedad. No es que haya sido una hipertensión pulmonar de las formas reversibles, que también existen, porque no son las más frecuentes. Y esa paciente, por la vía de tratamiento, desde el punto de vista fisiopatológico, que es una alteración en lo que le llamamos la vía loxionítico hiperrespondedora, esa paciente está sana, pero obviamente con tratamiento, porque es imposible suspender el tratamiento de esa paciente, porque tú con este tratamiento estás controlando la enfermedad, pero no la has sanado. La enfermedad claro, pero es una maravilla que exista el recurso y que además parte del inicio de la terapia sea un tratamiento vía oral, o sea, un medicamento que es simple de administrar, que está disponible, que está de Arica a Magallanes. Entonces, esa primera pata del tratamiento, que es los vasodilatadores orales, se deberían mantener a lo largo de la vida, o se va haciendo pequeños ensayos como de tiempos, de semestres o años de tratamiento. Claro, el seguimiento de estas pacientes, tú vas clasificando al paciente en la situación, se llama estratificación de riesgo. Y ahí tú tienes que ser bastante clara en que tienes que evaluar parámetros que son clínicos, parámetros ecocardiográficos, parámetros de biomarcadores, que son exámenes de sangre que te dicen cómo está el corazón derecho, y parámetros hemodinámicos para decir, esta paciente está bien, esta paciente está regular y esta paciente está mal. Y en función de eso, tú decides cómo escalas o no en el tratamiento. O sea, perfecto. Hizo la estratificación de riesgo de estas pacientes para, por supuesto, no diríamos que hace, como decimos en Chile, los laureles y que tu paciente va agravándose, no te has dado cuenta y no escalaste en optimizar el tratamiento. Entonces, en eso hay que ser claro en que hay que cumplir objetivos terapéuticos muy conocidos, tratar de lograr que la paciente esté en la situación de bajo riesgo y si no es así, escalar en el tratamiento. Hoy día existen tratamientos de una generación más avanzada, ¿no es cierto?, en donde se usan medicamentos no tan simples, ¿no es cierto?, como son los de uso oral, y existen los prostanoides, que es un grupo, una familia de fármacos que se usan en esta enfermedad, que son de uso más complejo, de uso subcutáneo, como tenemos en Chile, o de uso continuo por vía endovenosa, que complejiza bastante más el tratamiento, pero está reservado para pacientes de mayor riesgo.
Claro, y eso se tienen que tratar en el contexto de un paciente hospitalizado, me imagino, porque ¿cómo vamos a mandar un paciente con tratamiento endovenoso a su casa? Cuéntanos un poquito más de la terapia de esos pacientes más graves. Afortunadamente no es que tú tengas que dejar a la paciente hospitalizada de eternum, sino que son estrategias de tratamiento que con bombas de infusión de uso domiciliario, Ya. Que son portátiles, el paciente va con su bomba, de esas bombas pequeñitas, ¿no es cierto?, como se usan para la insulina. Perfecto. Con una infusión subcutánea, funciona con su bomba, va a la playa, hace su vida, ¿no es cierto?, con fármacos de uso subcutáneo, que son estos prostanoides, ¿no es cierto?, como en este caso usamos nosotros el treprostinil. Afortunadamente, yo ya tengo 3 pacientes en este hospital que disponen de ese recurso, y es un medicamento, claro, complejo de usar. Tú partes el tratamiento en un ambiente hospitalario, pero la paciente posteriormente se va a su casa, aprende muy bien el manejo de estas bombas y estos fármacos y realmente modifica mucho la evolución y la condición de las pacientes de forma muy positiva. Perfecto, ¿y esto está cubierto por la ley Ricarte-Soto por ser enfermedad rara? Mira, la ley Ricarte-Soto, y en eso quería que me lo hubieses preguntado y te lo agradezco, porque es muy restrictiva respecto de qué grupos de pacientes con hipertensión pulmonar pueden acceder a los fármacos de la ley Ricarte-Soto, que son fármacos caros, por supuesto, por eso están en la ley Ricarte-Soto. Por supuesto. Que no quiero latearlas respecto de la clasificación de la hipertensión pulmonar, pero de los muchos grupos de pacientes con hipertensión pulmonar, solo existen escasos grupos que se benefician de poder aplicar a la ley Ricarte-Soto. Son las pacientes con hipertensión arterial pulmonar idiopática, asociados a drogas y asociados a mesenquimopatía. Pero hay un montón de otros pacientes con hipertensión pulmonar que pudiendo beneficiarse de los vasodilatadores, por la ley no están autorizados. Por ejemplo, pacientes con cardiopatías congénitas, que hay un grupo amplio de pacientes que tienen hipertensión pulmonar asociada a enfermedades congénitas del corazón. Pacientes con infección por VIH, es raro, pero alrededor del 0,6 al 1% de los pacientes con VIH también pueden hacer hipertensión pulmonar. Y otras patologías, ¿no es cierto?, hipertensión portal, etcétera, otras patologías que se pueden beneficiar del uso de vasodilatadores, no pueden aplicar a la ley porque no están dentro del grupo autorizado para la ley Ricarte-Soto. Entonces es bastante... Doctores, pero explíquenos un poquito por qué esa discriminación, porque finalmente la enfermedad produce los mismos síntomas y produce también un deterioro de la calidad de vida, la razón que sea, pero es hipertensión arterial pulmonar. Entonces, ¿en base a qué se hace esa discriminación de la terapia? Mira, realmente eso no se entiende, porque la ley partió, el Ricarte-Soto, el 2016, y hasta ahora no han avanzado en qué grupos adicionales se pueden incluir para estas terapias. Sabiendo que, y está demostrado científicamente por estudio, y día todo lo que hacemos en medicina es basado en evidencias de estudios clínicos, ¿no es cierto? Está demostrado y no están autorizados para su uso, ¿no es cierto?, en Chile, desafortunadamente. Yo pienso que es por un tema de contención de costos, nada más. Eso. Pero la responsabilidad del Estado sobre asegurar el derecho a la vida en estos casos en que son no tantos pacientes, pero dependen de estas terapias de alto costo, entonces es algo que ustedes como especialistas, por una parte, tienen que ilustrar, iluminar a las autoridades de salud, pero también, digámoslo al tiro, que las familias y los propios pacientes también son capaces de levantar un tema con la fuerza suficiente como para que se les dé. Por ejemplo, a los niños con fibrosis quística, los papás se encadenaron afuera de la Universidad de Chile en su minuto cuando partió el GES, y en este caso, ¿hay asociaciones de pacientes con hipertensión arterial pulmonar? Claro, hay médicos, ¿no es cierto?, muy motivados en presionar, y hay grupos de pacientes como es la APCHI, la Asociación Chilena de Pacientes con Hipertensión Pulmonar, muy motivados lo mismo, pero desafortunadamente no se escucha necesariamente, o sea, se han ido produciendo avances, ha ido mejorando, de hecho hay algunos fármacos nuevos que se han incluido, pero todavía falta mucho, y yo claramente pienso que es un tema de contención de costos, porque desde el punto de vista médico hay indicación para usarlo, y por otro lado hay indicación de aumentar el pool de medicamentos disponibles para tratar esta enfermedad, que también es restrictivo. Ahora, en ese sentido, uno a lo que recurre
en su hospital. Afortunadamente yo he tenido la bendición de que en mi hospital las autoridades me han apoyado y me dan la posibilidad de solicitar medicamentos que son por gasto extraordinario. Porque son fármacos caros, entonces por gasto extraordinario. Pero el problema de eso es que de repente si hay problemas económicos puede haber una suspensión de la adquisición y la disponibilidad de estos medicamentos, entonces no está garantizado. Pero sí el hospital ha trabajado mucho en disponer de estos medicamentos a alto costo, pero debiera ser, ¿no es cierto?, por ley, que se amplíe la disponibilidad de medicamentos y, como te decía, muy importantemente, el pool de pacientes, el tipo de pacientes con hipertensión pulmonar que puedan aplicar a este beneficio. Pero esto, claro, a uno le queda la sensación de que si usted como especialista motivada en el tema está ahí, va a pelear por sus pacientes, pero puede haber hospitales en donde no haya nadie encargado de esta patología y pudiera ser que esos pacientes quedaran ahí un poco en tierra de nadie. O sea, ¿cómo? Y además, por otra parte, en la parte privada, ¿existe posibilidades de tratarlos también? ¿Los seguros privados, las ISAPRES, cubren estas enfermedades de alto costo? Lo que pasa es que la ley Ricarte-Soto aplica a pacientes con ASA, pacientes ISAPRES. Es para todo paciente. ¿Ah? Y sí hay algunos casos, ¿no es cierto?, en donde las ISAPRES apoyan el uso de fármacos especiales, pero generalmente después de judicializar la solicitud, no es tan fácil, ¿ya? De tal manera que no es una cosa que sea de fácil acceso. En ese sentido, como te digo, lo más razonable es que por ley esto mejore. Y esto de judicializar el caso significa que las personas necesariamente tienen que hacer valer sus derechos a través de un decreto o de una acción legal. Exacto, eso ya lo hemos vivido o sea, si tú empiezas con ese camino, generalmente ganas, pero es engorroso, no todos los pacientes tienen esas posibilidades, ¿no es cierto? Es costoso. Es costoso, es engorroso, es lento, es desgastante, entonces, claro, pero se puede conseguir, se puede, pero eso ya es muy restrictivo, ¿te fijas? Ahora, lo que tú dices respecto del acceso a salud, es verdad, o sea, lamentablemente uno ve que muchas veces te refieren pacientes que el otro día, sin ir más lejos de un hospital, da lo mismo el lugar, que ya llevaba con el diagnóstico 3 años, sin tratamiento. Te fijas, un hospital importante. Referirlo al especialista. Claro, como es una enfermedad que se piensa que poco menos no hay mucho que hacer, muchas veces los médicos tratantes tampoco son muy activos. Entonces, por eso te decía que estos programas de difusión, tanto a nivel de la población como a nivel del estamento médico y profesionales de salud en general, porque aquí tenemos que involucrar enfermeras, kinesiólogos. En este equipo que trabajamos con estas pacientes, trabajamos muchas personas. Trabajo yo, el cardiólogo, en este caso, porque esta es un área de interés tanto para los broncopulmonares como los cardiólogos, ¿no es cierto? Claro. Pero trabajamos con enfermeras, kinesiólogos, asistente social, muy importante la ginecóloga. Es decir, es un trabajo en equipo para dar la mejor atención a estos pacientes. Exactamente. Yo creo que estos espacios de difusión que nosotros podemos contar, levantamos temas y seguro que va a quedar en el pensamiento de alguien que puede empujar, que puede tener hasta incluso un familiar que esté sufriendo de esta enfermedad y que se dé cuenta en el fondo que aquí no le podemos cargar la mano. Si ya le tocó en suerte, mala suerte, tener una enfermedad a alguien genéticamente, ¿cómo vamos a dejarlo como solo, como huérfano, como un náufrago, si ya existe terapia conocida? Ahora, tal como tú dices, probablemente el bolsillo del Estado tenga que priorizar en distintas enfermedades y por eso cobra mucha importancia el que las personas se visibilicen, que existan, que tengan, que muestren sus historias de vida, que una mujer joven no pueda tener hijos o que sí pueda tener si tiene un tratamiento adecuado. Eso es algo muy lindo de demostrar, que tú puedes volver a rehabilitar, a recuperar la salud de una persona o a detener su daño, que eso también aquí es crucial. Y no puedo dejar que pase este programa sin preguntarle que si el trasplante pulmonar sigue siendo una opción terapéutica o eso ya se ha dejado un poco de lado con estas nuevas terapias.
Claro, el trasplante pulmonar es una estrategia terapéutica porque es el pulmón, la vasculatura pulmonar la que está dañada. El corazón es secundariamente afectado, pero el problema fisiopatológico central está a nivel de los vasos arteriales pulmonares. Entonces, claro, se hace un trasplante bipulmonar como última opción. Que en Chile también hay una disponibilidad de recursos escasa. Entonces, también nosotros no contamos libremente con esa posibilidad. Tampoco el trasplante pulmonar tiene una sobrevida tan prolongada, de tal manera que aquí lo central es un tratamiento y un diagnóstico oportuno para retrasar la progresión de la enfermedad y para que el momento que llegue esa necesidad de trasplante se retrase lo más posible. ¿Fija? Y ahí está todo el desarrollo, las nuevas áreas de terapia farmacológica que realmente han modificado muy sustancialmente el pronóstico de estos pacientes. Pero para poder usarlos y modificar la evolución, lo más importante, como decíamos al comienzo, es un diagnóstico oportuno. Doctora María Angélica García, le agradezco estos minutos, muchísimas gracias por su dedicación, por el amor que tiene por este gran problema que en realidad se necesita aquí de muchas voluntades para poder resolver. Así es que me despido de usted, le agradezco, tiene este medio para poder difundir lo que necesite de esta enfermedad o de otras. Nosotros nos despedimos de la doctora García, pero seguimos en nuestro programa para ir a la siguiente pausa musical. ¡Chao, doctora! Gracias, doctora. DivOpsRadio.com. Codiseñando el futuro.